Partimos revisando lo más destacado de la mañana de este miércoles 10 de junio en turno AM. Estuvo Nicolás Copano y Geraldine González entrevistando a Paulina Ortega. Ella es psicóloga y especialista en violencia digital del doctorado de psicología de la UDP, conversando sobre el tema de la filtración de videos de Camila Flores. Veamos qué nos dijo. Yo creo que es un aprendizaje, digamos, para el sector político de Camila Flores, precisamente esto que está pasando, ¿no? Como justamente hay una filtración de sus imágenes íntimas y ella acude a hablar de la ley que estatuye y previene la violencia de género. Precisamente es la ley 21.675 que ella se opuso. Entonces, claro, la vida da muchas vueltas, como dice Nicolás. Precisamente es un sector político que nunca ha estado del lado de los derechos fundamentales de las mujeres. Sin embargo, esto es un aprendizaje para pensar que la violencia de género no distingue colores políticos. ¿Ya? No, la violencia de género te puede pasar a ti mañana, le pasó hoy día a Camila Flores, hace algún tiempo le puede haber pasado a alguien de la farándula, ¿cierto? Cada cierto tiempo nos estamos enterando de personas mediáticas que les suceden este tipo de cosas. Estoy pensando también en un ejemplo de la primera ministra de Finlandia que se le grabó disfrutando de un cumpleaños, ¿cierto? Con una copa en la mano, bailando, y eso también fue un hecho que para ella generó mucha ola de críticas y de ataque, en donde precisamente las mujeres que están en cargos políticos, en posiciones mediáticas, precisamente pasa que están en una posición de mayor exposición y que pasan estas cosas, ¿no? Como lamentablemente. Pero como dice Nicolás, desde la psicología, bueno, se ha estudiado ya décadas que precisamente tiene efectos a largo plazo y hay que tener mucho cuidado con priorizar qué tipo de víctimas, ¿no? Como no tenemos víctimas que son más importantes que otras. Es muy peligroso entrar en ese debate, en indicar que quizá no es tan relevante porque precisamente es Camila Flores, ¿no? En realidad tenemos que tomar el peso de este asunto y que tiene que ver con una situación que afecta hoy día a miles de mujeres a nivel mundial, ya no solamente a nivel nacional. Seguimos con lo que pasó esta mañana de miércoles 10 de junio en turno AM. Estuvo presente el artista plástico y director del Centro de Arte La Perrera, Antonio Becerro, sobre el actual estado de la cultura en Chile. Veamos qué nos comentó. No tenemos la libertad que teníamos antes. Hoy día tú haces cualquier cosa y estás sujeto al juicio. Algún juicio moral, ¿cierto? ¿Estamos en un momento moral para el arte? Muy alto, muy equívoco además. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se deformó en el último tiempo? ¿Por qué volvemos a esas dinámicas? Es que Chile, bueno, vamos a hablar de lo local. Yo creo que Chile siempre ha sido un país moralista, conservador, pero más aún, ¿ya? Yo creo que los aliños que aportaron, bueno, tiene que ver con las redes sociales, ¿cierto? Con esta supuesta libertad en que todo el mundo trata de imponer su idea y de juzgar al otro. Estamos todos en tela de juicio, entonces eso le hace mucho daño a la libertad de expresión, al arte en general. No podéis jugártela más allá, sino que no podéis correr el cerco, sino que siempre tenéis que estar pensando en no ofender a nadie, hacer canciones casi para no ofender a nadie, o sea, para que estén en el mercado nomás. O sea, para que una obra de arte funcione o un artista funcione, logre salir de esa precariedad constante, tienen que ocurrir muchas cosas, sobre todo hoy día. La moral, el mercado, el pituto, la actividad política. Lo político está adentro de todo, o sea, ha farandulizado también el arte como una experiencia crítica, como una experiencia de vida. Seguimos con lo mejor de Turno en Vivo, el show que va de 10 a 12, conducido por Fernanda Toledo y Sebastián Flores Muga. Estuvo presente hoy día Josefa Barraza y Lili Zúñiga conversando con Camila Leighton, abogada, experta también en violencia digital contra las mujeres, y se refirieron a los deepfakes íntimos que inundan el internet. Veamos qué nos comentaron.
hace un par de meses a mí me están llegando mensajes anónimos diciendo que hay videos míos hechos con inteligencia artificial teniendo relaciones sexuales. Obviamente no soy yo. ¿Qué ocurre en ese caso? Porque me dijeron que en Telegram están difundiendo videos de figuras públicas. Está Camila Vallejo, Denis Rosenthal, con inteligencia artificial. Yo inmediatamente, a mí me mandaron uno de esos videos, eran como pantallazos muy mal hechos, y dije, no soy yo porque esta persona es flaca. Pero como casi en ese sentido. ¿Qué pasa ahí con la inteligencia artificial? Porque en este grupo de Telegram están cobrando por difundir estos videos que son más encima absolutamente falsos. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se puede denunciar cuando están con inteligencia artificial poniéndome en situaciones íntimas y más encima para cobrar? Claro, a ver, el tipo penal que se estableció hace poco con justamente la ley de violencia de género es bastante amplio, ¿ya? Lamentablemente a día de hoy en Chile y en general en el mundo recién se está empezando a legislar respecto a el uso de inteligencia artificial, lo cual ha sido súper problemático justamente por estos casos y aún casos más dramáticos, porque por ejemplo, si esto lo pueden hacer respecto a un adulto, imagínate respecto de menores de edad. Entonces, es súper complejo el tema de uso de inteligencia artificial para estos fines. Ahora, la difusión de contenido sexual no distingue en el tipo penal, porque indica independiente de cómo haya sido obtenido. Si es que hay imágenes que, por ejemplo, en mi caso, hubieran imágenes mías presentando acciones íntimas, acciones sexuales, y aparece mi cara y un cuerpo que no es el mío, y yo tengo claro que no es el mío, pero está mi cara, eso afecta mi imagen pública. Obvio. Y hay que tener claro que estos delitos están dentro del Código Penal, hay títulos, ya que establecen básicamente a qué refieren o cuál es el bien jurídico protegido de estos delitos. Y en el caso en particular, se protege el respeto y protección de la vida privada y pública de la persona y su familia. Entonces, en este caso en particular, lo redactaron de tal manera que, a mi juicio al menos, estos casos de inteligencia artificial están amparados por este tipo penal, que es el 161D de dedo. Y por último, también en turno en vivo, el ex subsecretario de Educación, Víctor Orellana, se refirió al portazo legislativo a la condonación del CAE en el gobierno anterior y la relación, ¿cierto?, que tiene con el actual cobro del mismo crédito con aval del Estado. Veamos el momento. Universitaria. ¿Qué le respondemos a Otaquín, ex subsecretario de Educación Superior? Yo escuché por ahí que su deuda era partió siendo en torno a los 2 millones. Si hubiésemos aprobado el proyecto que presentamos, a él lo hubiéramos condonado todo. Esa deuda hubiese quedado totalmente condonado, y si no, cerca de cero, porque hubiera caído dentro de lo que se llama condonación inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros llevamos adelante un proceso, una política, que fue presentar un proyecto de ley. Eso avanzó, eso se aprobó en la Cámara de Diputados. Se bloqueó en el Senado. ¿Y por qué se bloqueó en el Senado? Quiero contar esta historia. Nosotros llegamos a un acuerdo con la oposición. ¿Por qué se bloqueó en el Senado? Porque lo bloqueó un sector político que hoy día gobierna, que no lo bloqueó por razones de política educacional. Incluso ni siquiera por razones fiscales. Porque ellos sabían que con la política que se propuso en ese momento se recaudaba más y no menos. ¿Cuál es el problema? Lo que hablábamos recién. Acá se necesita mostrar como responsables a las personas que no pagan sus deudas y a los políticos irresponsables que hacen promesas. Miren, ¿qué es lo que pasa de fondo con eso? Supongamos, miren, hagamos un ejercicio. Supongamos que tienen razón. Miren, supongamos que tienen razón. Supongamos que nosotros somos unos inútiles y yo me tengo que multiplicar por 0 y todo es culpa nuestra. ¿Qué resuelve eso a la gente hoy día? Nada. ¿Por qué no resuelve nada? Porque si tú embargas a la gente que gana más de 3,5 millones, embarga al 1%. Si embargas a los que ganan más de 1 millón, embargas al 10%. Y con eso no resuelve el problema fiscal. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos un sistema que no funciona, que llegamos a un acuerdo para cambiarlo, y que ese acuerdo se nos cayó por un sector político que hoy día está impulsando una política de cobro que no resuelve los problemas. Entonces, yo lo que le diría a él era que trabajemos juntos
hoy día recuperemos la cordura y tratemos de resolver esto. Se lo debemos a Chile, se lo debemos a nuestra historia y sobre todo se lo debemos al futuro. Con eso resumimos las noticias clave, los momentos y las frases que marcaron la jornada de hoy, miércoles 10 de junio en Turno. Ustedes ya lo vieron y ya se informaron. Esto fue lo mejor de Turno este miércoles 10 de junio.